mira, no es tan difícil sacarlo. No, pues es más fácil de entender. Es más fácil de entender que lo de los nudos. Sí. Que ahora los nudos mete mucha letra y eso sí. Y ahora nos vamos con los nudos. En realidad no es difícil, solo lo que pasa es el tema de... El tema de... ¿Cómo se llama? De que hay que ser ordenado. Y que no se nos puede ir una. Ya tenemos que estar muy concentrados. Entonces, ¿dónde nos conviene a nosotros? ¿Dónde tenemos que empezar siempre nosotros a trabajar? Con el que no se mueve, ya con el que es como rígido. Con el fijo. Con el fijo. Siempre tenemos que empezar a trabajar con él. Entonces, el primer nudo que nosotros vamos a trabajar va a ser el G. Ya, porque en este caso ahí está el apoyo fijo. Entonces voy a hacer yo acá, para que se entienda mejor. Mira, me queda al revés. Y lo voy a hacer en... Vamos a cambiar. Voy a hacer en negro, no sé por qué queda así. Ya, entonces acá supone que yo voy a tener G, F y E, sí. Entonces vamos a hacer acá lo vamos a hacer por parte, para ser más ordenado. Ya. Ahí sacaste un pedacito del puente, sacaste, ¿no? Sí, saqué un pedacito del puente, exacto. Este vale 2 metros. Acuérdense que la altura que dio el profe eran 3 metros, que está en el ejercicio. 3 metros. Y acá tengo F, ¿cierto? Acá tengo que escribir también las fuerzas, ¿cierto? El RGI y RGX que va hacia acá. Tú ahí, ejemplo, ahí donde dice RGI, tú abajo, ¿podrías escribirle cuánto valía un ejemplo? Sí, pues, te conviene de hecho escribirlo al tiro. ¿Ya? RGX. Acuérdense que este vale 0. Sí. Y esta vale, ¿cuánto sacamos? 4.583,34, dijimos. Ya listo. Entonces nosotros vamos a trabajar con el nudo de G. Entonces lo que hace el profesor siempre es hacer el puntito. Me quedo muy abajo. Hacer el puntito y ahí vamos a empezar a escribir todas las reacciones que hay ahí. Este es G. Ya. Tengo entonces una que va hacia acá, que es GF. Tengo una que va hacia el lado de acá, que es GE. Tengo una que va para acá, que es RGX. Y una que va para arriba, que es RGI, que vale 4.583,34. Voy a poner el puro número. Ya, ahí está. Ya, acá lo que ustedes tienen que saber es que cada vez que yo veo algo que está en diagonal, oblicuo, lo que sea, como quieran llamarle, que no esté ni en el eje X ni en el eje Y, esté como en diagonal, ¿ya? Tú tienes que descomponer automáticamente. ¿Y qué significa descomponer? Sacar seno, coseno. Voy a tener que usar las dos. Y entonces cuando yo vea el caso de GF, que está oblicua, ¿cierto? ¿Qué voy a tener que hacer yo? Descomponer entonces esa fuerza y trabajar con el seno y el coseno automáticamente. Ya, eso quiere decir que es para poder sacar la hipotenusa, ¿cierto? Entre comillas. Es para poder sacar en realidad el ángulo primero. ¿Ya? Y después, claro, para poder sacar la hipotenusa, porque cuando tú descompones la fuerza te va a quedar, por ejemplo, seno del ángulo por GF. Porque la hipotenusa es tu GF. Entonces la hipotenusa nos va a servir todo el tiempo. Ya, va. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Descomponer entonces GF. Eso es lo primero que vamos a hacer. Descomponer GF. Ya, entonces lo que yo tengo que hacer aquí, lo mismo que hacemos en obras civiles. El diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y vamos a dibujar solamente GF. ¿Ya? Nada más. Porque estamos trabajando con eso. Diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer mi plano cartesiano. Y voy a dibujar GF. Que va hacia allá. ¿Cierto? GF. Y yo lo que tengo que hacer es formar entonces lo que nosotros llamamos el triángulo rectángulo. ¿Y cómo sería esto? Tengo que hacer la proyección hacia la flecha. Ya, porque si la hago para acá abajo, no voy por la flecha, ¿cierto? La flecha está allá. La encuentro. Sí. Ya. Entonces,
acá, si ustedes se dan cuenta, la flechita que va hacia arriba va a ser GFI, porque está en el sentido vertical, ¿cierto? Ya. Para el tema de los I. Acuérdate que este I, esto es X, sí. Y esta de acá va a ser, GFX. ¿cierto? GFX. Pero nosotros la vamos a escribir acá abajo. ¿Por qué? Porque mira, es lo mismo. Porque Ya. estas son líneas paralelas. ¿Ya? No van a cambiar. El mismo ángulo. ¿Ya? Porque van paralelas, están en el mismo sentido. Sí. Yo tengo así, las tengo así, son lo mismo. ¿Ya? Entonces, pues, la voy a poner abajito. Entonces, ¿por qué? Porque me conviene más. Pues, me conviene más porque así no me voy a perder. Entonces aquí va a ser GFX. Y aquí va a estar el ángulo. ¿Cierto? ¿Mm? Ya. Pero yo tengo el ángulo, no lo tengo, No. ¿cierto? Entonces me tengo que ir a mi triángulo que hice primero. Y acuérdense que este vale 2 acá abajo y Y vale otro vale 3 3. para arriba. Por lo tanto, yo acá voy a hacer lo siguiente. Me estáis tapando. Ya, no me quedo muy derecho a mi fila. Entonces, ¿qué significa? Que acá tengo un 1 y la altura va a ser 3. ¿Cierto? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Porque yo estoy... ¿Con qué fuerza estoy trabajando? Con GF. Con este pedacito. Entonces yo estoy trabajando con este triángulo, ¿me entienden o no? Claro. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo dos dados. Tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. ¿Qué puedo Claro. sacar con eso? Tangente. Tangente. Tangente, ¿cierto? Tangente. Coca. Entonces, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque tangente del ángulo es cateto opuesto partido por el adyacente. Yes. Entonces yo tengo que acá tangente del ángulo es igual a... A ¿Cuánto 3. vale el opuesto? A 3, ¿cierto? Sí. 3 partido en 1. 4. En 1. En 1. Ah, en 1. Ah, verdad, en Sí, 1, sí, vale en 2. 1. Sí, La mitad. exacto. Entonces me va a quedar... Ay, yo sé. 3 partido en 1. Que eso es lo mismo que 3, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ya. Entonces tangente del ángulo es igual a 3. Y lo que yo tengo que aquí hacer es tangente a la menos 1. Shift Claro. tan. Shift Sí. tangente. Y me va de 3 y me va a dar el ángulo. ¿Cuánto del ángulo? Sáquenlo con la calculadora. 71,56. Ya, perfecto. Eso, lo Y mismo. esto yo lo saco una pura vez. No lo tengo para qué seguir sacando. Porque este ángulo va a ser el mismo todo el rato. Porque todos los triángulos son iguales. Ya. ¿Ya? Ahora si me dijeran que es distinto, ahí es diferente, pero te lo van a tener que decir y no creo que lo hagamos porque todos los ejercicios los hemos hecho igual. ¿Ya? Así que no... Claro. Para otra vez Pero en decimos el por caso que qué... aparezca con una distancia diferente, obviamente el ángulo Ahí, no es el mismo. ahí no es el mismo. Vaya a tener que obviamente ir sacando los ángulos uno por uno de la misma forma que lo sacamos recién. Claro. ¿Cierto? Ya. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En la parte de la descomposición tenemos que trabajar entonces con el eje de las X y con el eje de las Y. ¿Ya? Ahora vamos entonces a borrar esta parte y vamos a poner aquí el ángulo que tiene que ser, que era 71,56. Sí. Mira, alta seca todo. 71,56. Ya, entonces, ¿cuál vamos a ver primero entonces? Vamos a ver entonces el X y la Y. ¿Con cuál quieren trabajar primero? Con X. Ya, con X, ya. Pero a lo que me refiero yo es que primero, ¿te acuerdas cuando les dije yo que teníamos que descomponer la fuerza? ¿Significa Sí. que yo tenía que trabajar con seno y con coseno? Sí. Sí. Ya, con eso tienen que ustedes elegir. ¿Con cuál prefieren trabajar? ¿Con seno o con seno primero? Porque Con con el las dos hay que seno. hacer. ¿Con el seno? No puede Sí. ser con coseno. Con la que usted quiera, si las dos se tienen que usar. Las dos se van a usar. Ya, en esta elige el Carlos. Ya, seno. Con Seno. el seno. Ya. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cierto? Sí. Ya. El seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 71,56. 71,56. Ya. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. ¿Qué está al frente del ángulo aquí? ¿Qué letra? ¿Qué fuerza? El
Fíjense bien. El GFX. GFI. Perfecto, GFI. GFI porque el ángulo yo lo tengo acá, ¿cierto? El ángulo lo tengo acá y el que va al frente es el que está aquí, Claro. ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que poner aquí, el opuesto, es GFI. No, sí, es que me pierdo, de repente se me pierde. GFI. ¿Y cuál es la hipotenusa? La flecha negra, ¿cierto? Sí. El lado más largo del triángulo rectángulo. Y esa es F. GF. Sería partido por GF, ¿cierto? Sí, ya. Pero aquí yo tengo... ¿Qué incógnita la tengo acá? Yo tengo la incógnita, o ¿qué es lo que yo estoy buscando? Lo que yo estoy buscando siempre va a ser X o Y. ¿Por qué? Porque yo trabajo haciendo sumatorias de fuerza en X o en Y. ¿Me entiendes tú? Entonces aquí yo tengo que dejar solito lo que tenga Y o lo que tenga X. Lo que yo tengo que hacer aquí es dejar solito GFY. ¿Me entiendes? Porque esa es la que yo me va a servir porque yo trabajo sumando X y sumando Y. Ya la GF no me sirve en este momento. Entonces yo tengo que dejar mi incógnita que necesito. Y la incógnita que yo necesito es esta, para después yo hacer la sumatoria. GFI. Es GFI. Esta es la que yo tengo que dejar sola. Por lo tanto, yo tengo que pasar el GF al otro lado. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Se entiende por qué? Sí, porque hay que tener una incógnita. Sí, pues, y la incógnita que yo tengo que hacer es la que me va a servir a mí porque yo tengo que sumar sumatoria de la fuerza en X es igual a 0, sumatoria de la fuerza en Y me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, a mí no me sirve tenerlo así, me sirve teniéndolo solo, teniendo un resultado, aunque no lo tenga todavía, pero después lo tengo que tener, no, si no, no me va a servir. Entonces, yo voy a dejar la GFI sola y voy a dejar entonces seno de 61,56. Este GF que está multiplicando va a pasar al otro lado. Multiplicando, ¿cierto? Perdón, está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Multiplicando. Me va a quedar así. Es igual a GFY. Y ahí tengo el primer resultado. ¿Ya? Ahí tengo el GFI, aunque todavía no tenga el valor. El valor, Ya. un número en concreto. Ahora tengo que hacerlo con el coseno, ¿cierto? Ahora tengo que trabajar con el coseno, porque ya trabajé con el seno. Ahora el coseno, vamos a recordar acá, el coseno del ángulo es el adyacente partido por la hipotenusa. Ya. Ya. Entonces, el coseno del ángulo, ¿cuánto el ángulo? 71,56. Es igual. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente es el que está pegado al ángulo. GFX. Perfecto, GFX. Ahí en ese caso siempre va a haber un GFI o un GFX. Sí, en todos los Siempre nudos voy a tener XY. Todos los nudos. XI, siempre. Sí, todo. Independientemente de las otras dos letras. Independiente, siempre va a tener en X y en Y, siempre. ¿Ya? Ya. Y lo bueno de esto Y en I es siempre va a tener seno y en X siempre va a tener coseno. no siempre. No siempre. ¿Por qué te digo no siempre? Porque ¿Ya? tenés que fijarte siempre en el ángulo y ver que el seno está por el frente, ¿cierto? Está por el ¿Ya? opuesto Sí. y el otro está pegado a él. Porque cuando hagamos ejercicios de obras civiles, porque no sé si vamos a alcanzar a estudiar obras civiles o vamos a estudiarlo mañana temprano, no sé. Cuando veamos obras civiles, te vayas a dar cuenta de que no se cumple, por ejemplo, con la fuerza de roce. Se cambian. Ya, por eso te Ya. digo, no te guíes por aprenderte de memoria si es siempre así, no. Ya, Trabaja ya. siempre viendo el ángulo, hacia el frente del ángulo, seno. Hacia Ya, el pegado, abajo. coseno. Sí. Ya. Pegado o al lado, como sea, Coseno. coseno. Exacto. Entonces, acá partió la hipotenusa y la hipotenusa dijimos que era GF, ¿cierto? Que es el lado más largo del triángulo rectángulo. GF. Entonces, partido en GF vamos a dar. GF. Y lo mismo que el anterior. Yo necesito dejar este valor en solo porque yo después lo tengo que usar para la sumatoria. Ya. Entonces este es lo que yo estoy buscando para después. Y aquí entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner coseno de 71,56. Este que está dividiendo va a pasar multiplicando Por GF. por GF es igual a FX. GFX. Y ahí Ya. tengo ya este dato. Aunque todavía no tengo un número. ¿Ya? Ya.
Pregunta Manuel si estamos todavía, le mandaste la invitación, Isla. No sé, le voy a mandar, no me acuerdo. Le voy a mandar entonces al Manuel y le voy a mandar igual a la Valentina porque ¿hablaste con la Valentina, Connie? Va, Connie. Le dije que si lo podía mandar ella. ¿Y qué te dijo? No sé, si la Connie dice que... Connie, ¿qué dijo la Valentina? ¿Y la Noemí está contigo? Sí, pues si nos fuimos, llegamos de la pega juntas. La, Ah, pero que la están adoptaron. trabajando juntas. O... Hola. Está adoptada. Dice que no puede entrar. ¿No? Ya dile que le mandé otro. ¿Qué onda la Valentina? ¿No contestó nada? ¿No? Sí, contestó nada. No son ni las 12. Pero lo puedes mandar mañana. Ya, sigamos, total, el Manuel tiene que cachar igual el tema de los nudos, por último lo va a cachar después. Y ahí le Sí, pues, mandé otro. está grabando. Porque vamos a seguir trabajando con los nudos. Sí, pues, se tiene que enchufar. Ya. Entonces, cuando ya tenemos estos datos, tenemos que hacer la sumatoria. Tenemos que hacer sumatorias ahora, sumatorias de fuerza en X o en Y. Ya, ahora lo que hace el profesor siempre en este punto es lo siguiente, mira. Uy, no quiero avanzar. Se pegó. No, ahí está. Ya. Tenemos entonces, ¿se acuerdan que descompusimos la fuerza? Tenemos que GFX nos dio para la izquierda y GFY nos dio para arriba. Sí. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, este GF, esta hipotenusa ya no nos sirve porque ya la descompusimos, ya no la borramos. No está. ¿Ya? Porque esta fue descompuesta en dos. Y la descompusimos en una que va a la izquierda, que dijimos que esa era GFX, y una que va hacia arriba, que era GFI. Y ahora tengo todas las fuerzas para hacer la sumatoria de fuerza. ¿Ok? Ah, ya, borraste GF, o sea, GF. GF Porque y la la descompusimos. descompusiste en las otras dos. Sí. Cuando tú ya la descompones, tú la borras porque esa ya no te sirve, porque ya no la necesitas, porque ya la descompusiste. ¿Ya? Ya sacaste esa diagonal. Esa diagonal equivale a GFX y a GFY. ¿Ok? ¿Se Sí. entiende? Ya. Entonces ahora vamos a hacer lo que dice el profesor siempre. ¿Qué nos conviene hacer aquí ahora? ¿La sumatoria en X primero o la sumatoria en Y? Con la X. La que tenga menos incógnitas. Exacto. Tú tienes que buscar la que tiene menos incógnitas. ¿Cuál es la que tiene menos incógnitas? Pero déjame callar eso porque siempre me enredo, mira. En I tení una incógnita que es GFI, ¿cierto? ¿Sí? La de abajo obviamente ya la tení, ¿Ya? pero en X tení GE, GFX y RGX, o sea, tenés ¿Sí? tres. No te conviene hacer esas tres porque tengo mucha incógnita. tenés mucha incógnita no te va a dar. En cambio en I te puede dar. Exacto, porque tenía una pura incógnita. Exacto. Que es GFI, ¿cierto? Exacto. Tú siempre Ya. tienes que ver, entonces, Carlito, Aquí ¿qué tiene es lo una que te es incógnita. más fácil para ti? Por ejemplo, si yo voy en I, que está en el sentido vertical, tengo solamente una incógnita, porque la de abajo yo la tengo. Sí. ¿Ya? En cambio, en la otra yo no tengo GE, no tengo GFX, tengo RGX, pero RGX 0, ¿cierto? Porque lo habíamos puesto acá, vale 0. Vale Sí. callampa. Ya, pero no, si seguimos teniendo dos incógnitas, ¿me entendió, no? Sí. Entonces no nos sirve. Entonces nos sirve trabajar entonces primero con la sumatoria de las fuerzas en I. Ya. ¿Ya? Entonces esa es la que vamos a hacer nosotros. Ya voy a pescar aquí vamos a pescar este de aquí. A ver si puedo recortar. Si puedo recortar y tirar en la imagen para abajo. Para que no tenga que estar subiendo cada rato. Ya, ahí la copié. Y lo voy a pegar acá. Y ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria, ¿ya? Vamos a hacer la sumatoria aquí en ladito. La sumatoria en fuerza en I vamos a hacer primero, ¿cierto? Sumatoria de la fuerza en I es igual a 0. Ya, el profesor siempre dice lo siguiente.
la que tú no tienes, la incógnita, te va a dar sentido a ti si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? GFI. GFI. Entonces, esa va a ser positiva. Todo lo que vaya en el sentido de nuestra incógnita va a ser positivo y todo lo que vaya en contra de nuestra incógnita va a ser negativo. Negativo. Ya. Entonces, abajo tenemos otra fuerza que es 4583,34. ¿Esa va en el sentido de nuestra incógnita o va en contra del sentido de nuestra incógnita? Va en sentido, ¿no? Ya, por lo tanto va a ser positiva, ¿cierto? Va a ir Positivo. sumada. Entonces va a ser GFY Más más 4583,34 kilos es igual a 0, ¿cierto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Como me queda un sistema, una ecuación simple, tengo que pasar la incógnita a un lado y la otra, el número al otro lado. Entonces Ya. me da que GFY es igual a este valor, pero en negativo porque está positivo, va a pasar al otro lado negativo, ¿cierto? Sí. 4583,34 kilogramos. Ahí acabamos de tener entonces un resultado. Ya, ahora la pregunta, ¿esta fuerza va en compresión o tracción? compresión. ¿Va a tracción o no? No, va a compresión. 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 Cuando el resultado te da negativo, va a ir de compresión. Va O sea, hacia adentro. va a ir hacia el nudo, exacto, va a ir hacia el Hacia nudo. adentro. Cuando yo tenga que dibujarlo en mi triángulo, tengo que ir entonces hacia el nudo. Ya después Ya. lo vamos a dibujar, o lo podemos dibujar al tiro también. Por ¿Por ejemplo, qué? Ya, va hacia el nudo porque es negativo, ¿no? sí, porque va hacia el nudo, porque es compresión, o sea, va hacia el nudo, va a tratar de hacer fuerza hacia adentro. ¿Ya? Ya. Sí. Ya, ahora entonces tenemos ya un primer dato que tenemos GFY. Ya, pero nosotros tenemos un dato anexo, ¿se acuerdan? Porque tú todo el rato vas a usar tu misma parte del ejercicio, por eso tenés que tenerlo bien bueno. Nosotros teníamos acá que GFY era seno del ángulo por GF, ¿se acuerdan que teníamos esto? Sí. Ya, pues, y ahora entonces yo tengo que un número, que GFY es igual a este número. Entonces yo tengo que trabajar ahora con este numerito de acá. Entonces lo vamos a recortar también. Y lo vamos ya para allá. Por eso tú tienes que no olvidar lo que estáis haciendo. Lo vamos a copiar acá abajo. Se copió todo. La vamos a dejar ahí. No sé si puedo borrar esto. No, eso no se puede borrar. Voy a pasar un lápiz negro. Eso no va ahí, por si acaso. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces. Yo tengo entonces ahora el valor de GFI. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Por qué suena el WhatsApp? Va a ser entonces seno de 71,56 por GF es igual a menos 4583,34. ¿Por qué? Porque GFY es esto, menos 4583,34. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Entonces ahora tengo que dejar al GF solito. ¿Ya? Me va a quedar entonces GF es igual a menos 4583,34 dividido, ¿por qué? Porque este seno de 71,56 va a pasar dividiendo. Ya. Ya, ¿y ese qué? ¿Cuánto es esto? Hay que calcularlo en la calculadora. Es menos 4, 5, 8, 3, dividido por 0, Daniela. 56. Bueno, Empana. me sale 4, 8, 31, ¿Ya? 40 parece. Sí, Perfecto. estoy en oscura. Uy, ya. Ya, Carlito, ¿cuánto le dio? Estoy anotándolo todavía. Ya, esperemos el resultado del Carlito. Menos 4, 8, 31, Llegó el 40. Manuel, ¿cierto?
Ay, no, vale. Chuta, no lo admito. ¿Cuánto te dio a ti, Carlito? Menos 45,83,34. Todavía no está notando, tío. Recién anotando. Está en el baño. Iba así, ¿cuánto te dio, Carlito? Iba doblando en la curva. Hola, gente. Olis, Olis. Está todo curado, Carlito. Estoy todo cabeceado, Manuel. También. Me llevo 48,31,40. Perfecto, Lo mismo. estamos bien, estamos bien. Ya, entonces, vamos a anotar el resultado. Que de GF es harto cálculo, ¿se dan cuenta? No sé, Pero, hasta ahora he entendido todo, pero vamos a ver si me acuerdo. pero es que esa es la Es idea, es que que... es largo el desarrollo. Como 40, me dijiste. Chucha. Como 40. Maxi, ¿te salió negativo o positivo a ti? Negativo. A mí igual negativo. Mira. Entonces, comprensión o tracción. ¿Cómo quedaste? Anomía acción. Ya, ahí está GF. En comprensión. Ya. Estamos en compresión. Ahora entonces tengo que sacar la sumatoria de la fuerza es NX, ¿cierto? Ahora tengo que sacar la sumatoria de la fuerza NX. Del nudo. Es igual a 0. Ya. Voy a entonces a traer el monito que tenía. ¿Dónde está? Se lo perdí. ¿Dónde está? Este de acá, creo que era. No sé por qué después no me lo deja tomar. Ya, pero pico. Ya. Entonces, ¿cómo sería aquí? Acá, ¿cuál es la incógnita? En la X. ¿Ah? ¿Cuál es la incógnita ahora? Porque acuérdense que el profesor dijo, la incógnita le va a dar el sentido a las tensiones, a las reacciones. ¿Cuál es la incógnita aquí? En el eje horizontal. Sería eje FX, ¿no? No, El no, GE. exacto. ¿Por qué GE y por qué no GFX? ¿Por qué? Porque yo en GFX tengo que es coseno de 61,56, que es un número, por GF. Y yo GF lo acabo de Ah, sí. sacar gracias a GFY. Por lo tanto ya no es una incógnita. Ya no una incógnita. Claro, porque ya tengo, ya tengo esos valores para poder calcularlo. Entonces aquí la incógnita sería GE. ¿Ok? Entonces, GE sería, va a ser positiva porque es mi incógnita, ¿cierto? Y todo lo que va en el sentido de mi incógnita va a ser positivo y todo lo que va en contra de mi incógnita va a ser negativo. Entonces GE va a ser positiva. ¿Cómo va a ser GFX? ¿Positiva o negativa? Positivo, porque va justo para Exacto, allá, ¿no? porque va justo para el mismo lado, ¿cierto? ¿Entendiste eso, Carlos, cierto? Sí. Ya, y Ya, mira, RGX, ¿cuánto va a ser? podí ver lo de abajo, eso que explicaste ahora, que eso, porque tú aquí dijiste que GF es igual a menos 4, eso, ¿cierto? ¿Sí? O sea, GF ya tiene un valor, Exacto, po. Lo calculamos acá, nos dio menos 4.831,39. ya. Entonces, si tú vas allá al diagrama, ya GF ya no es GF solamente, sino que es menos 48,30, ¿eso? Sí, lo que pasa es que, ¿te acordáis que nosotros, lo primero que hicimos nosotros, cuando vimos las fuerzas que van a GF, porque la diagonal, ¿te acuerdas que esta GF era una diagonal? Sí, Al estar en diagonal, lo primero que tuvimos que hacer fue descomponerla. Yo sí, te dije que lo primero que teníamos que hacer, bueno, si no teníamos el ángulo, había que sacar el ángulo, ¿ya? sí, Después de eso, cuando yo descompongo una fuerza, significa que yo voy a tener que trabajar con seno y con coseno, ¿ya? ya, Entonces, cuando nosotros trabajamos con seno y con coseno, nos salió GFI y GFX, ya, ¿vale? Entonces, este GFI y este GFX me dieron un valor. Me dio seno de 71,56 por GF, en el caso de la Y,
Y en el caso de la X me dio coseno de 71,56 por GF. Ese era su resultado. Ya. Ya. Después dijimos, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Sacar primero la sumatoria en X o en Y? Y ustedes me dijeron, y tú me dijiste, de hecho, en Y. Correcto, porque tengo solamente una incógnita. Entonces yo saqué GFI, ¿cierto? Yo saqué GFI que me dio menos 4.583,34 kilogramos. Pero yo le dije, chiquillos, ¿se acuerdan que en el paso anterior habíamos descompuesto la fuerza y no había quedado esto? GFI en la misma incógnita. La diferencia es que ahora GFI tiene un número, ¿cierto? Y ese número que sacamos recién nos ayudó a sacar GF. Y este GF es la misma incógnita que tiene aquí mi GFX. ¿Se entiende, Maxi, o no? Sí. Sí. Ya. Por eso que ya no es una incógnita, porque mira, yo acá en GFX ya tengo GF porque la saqué gracias entonces a la sumatoria de la fuerza en I. ¿Cierto? Ahora tengo GF. Ya no es una incógnita. Entonces ahora para sacar GFX sería coseno de 71,56 por menos 40 y... Exacto, correcto. Cada vez que tú tengas el coseno y un ángulo, es un número. Eso ya es un número, es un resultado. Porque Claro. tú lo pones en la calculadora, te da un número al tiro. Entre comillas, tú tenés la mitad ya resuelta, ahora falta la otra mitad, ¿o no? Ahora Son nos falta, como dos partes. nos falta nada, sí, pues, claro, ahora ya casi nos falta nada porque nos falta la sumatoria de la fuerza en X solamente. Ya. Y recuerda que ahora la fuerza en X tengo solamente una incógnita, porque tengo el GE. Ya. Tengo GFX y tengo RGX, que acuérdense que es 0. Sí. ¿Ya? Es 0, por lo tanto tengo GE más GFX porque va en el mismo sentido de la incógnita, menos RGX que vale 0, ¿cierto? Y es igual 0. Entonces ahora voy a hacer la sumatoria de la fuerza en X. Ya, entonces me va a quedar Ya. así. Sumatoria de la fuerza en X me va a dar 0. Y entonces, ¿qué tengo aquí? GE, que es la incógnita positiva, más GFX menos RGX es igual a 0. Esto es lo mismo que decir GE más GFX menos 0 igual a esto. Al final esto me va a quedar así. Ya. Porque es 0. Todo el 0, sí. Ya. Y aquí me va a quedar entonces GE más GFX es igual a 0, pero yo este GFX ya lo tengo. ¿Cuánto era? ¿Me lo dictan? Que era coseno de algo. No sé si lo tienen anotado o no lo están anotando nada. No estoy pendiente en entender. Ya, Ya. esto era, yo me acuerdo, Chunky Monkey, yo me acuerdo, Chunky Monkey. Tengo una memoria veloz. Tengo entonces, esto va a ser... Ay, ¿por qué se me corre? Ya, esto es lo malo. Sí, se me corre todo. Ya. G más coseno de 71,56 por GF es igual a 0. Y esto va a ser GE más coseno de 71,56 por GF, ¿cuánto era? Menos algo. Menos 48,31. Sí, Sí, ahí está. sí. Está al ladito. Ya, sí, está aquí al ladito, es verdad. Por menos 4.831,40 era eso. 40. Ya, 40, sí. Estamos usando todos los decimales. Ya, listo. Kilogramos. Eso es igual a 0. Y ahora entonces, como esta multiplicación, ¿cuánto es? Coseno de 71,56 por menos 4.831,40. ¿Cuánto les da eso? Ahí usando la calculadora. Me da menos 1528,22. Ya, menos 1528,22 kilogramos. Bien. ¿Ya? Y esto igual a 0, ¿cierto? Sí, sí, Y está ahora bien. tengo que dejar mi incógnita sola. GE entonces va a ser igual a 1528,22 kilogramos. Y va a ser positivo porque tuve que pasarle este al otro lado, ¿cierto? Ya, Sí. Y ahora estoy lista con el nudo G. GE. Ya, sí. ¿Y esta fuerza G está en tracción o compresión? En tracción. Correcto.
Porque va saliendo del... ¿O no? Sí, porque Sí, porque va está positivo. saliendo, porque está positiva. Ya. Ya, entonces ahora vamos a hacer los dibujitos que hace el profesor siempre, que cuando hace el tema de la fuerza, que donde es tracción, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando hace eso? Sí. Entonces, voy a dibujar eso y vamos a hacer el dibujito para que... Y ahora esto, lo que estamos haciendo ahora se repite en todos los puntos. Podría ir pescar ese triángulo, correrlo y ponerle el otro al lado para entender eso de G, Ya, damos un segundo. como unir los dos porque ahora ya como que te pasaste para allá. Ya, damos un segundo. No lo puedes tomar. No, sí puedo. ¿Sí? Sí, porque no me acuerdo cómo era. ¿Qué? ¿A lo querés clonar? No, no me acuerdo cómo se hacía. Oye, no sé por qué. Ah, pero pico, lo doy vuelta. Dibújalo o dalo vuelta. No, lo voy a... Ah, Ay, no me deja volver atrás. ese sí. Ahí dejo ya. Ahí está. Ya. Entonces, ¿quieres que lo haga más abajo, cómo es? Sí, no, hace ese mismo triángulo, no así. Estoy cuidando. Ya me dio sueño. Ya, entonces vamos a hacer el triángulo ahora. El triángulo al Bermuda. Insertar. No es dibujar. Manuel no tiene alma. Y vamos a hacer ahora los dibujitos. Entonces vamos a hacer aquí el G. Aquí era el E. Y aquí el F. Y tengo entonces GF. Aquí iba GF, ¿cuánto era? ¿Cuánto dio GF? Menos No, 4.831,39. Ese mismo. Con 40. Ah, vale, Dale, vale, manito. ya, dio negativo, ¿cierto? Dio Eso es negativo, por lo pesado. tanto va hacia el nudo. ¿Y Entonces, qué me enredáis? va hacia el nudo. Ah, Va ese es hacia el nudo. negativo. Sí, va hacia el nudo. A los dos, ¿cierto? Va al nudo. Ya. Negativo. Y acá se escribe la magnitud nomás. 4.583. No, 4.831,40 kilogramos. ¿No se le pone el menos? ¿Negativo? No, porque No. el menos te está dando la compresión, que va hacia el nudo. Ya. Se va el nudo, ¿viste? Se va el nudo. Ya. Ahora tengo que ver el GE. ¿Cuánto nos dio GE? Positivo, ¿cierto? Por lo tanto va a salir del nudo. Va saliendo de nuevo. Va a salir del nudo. Y no ¿Y tampoco qué? se pone nada, signo nomás, ni signo ni nada. Ya. Va saliendo de los nudos. Y se pone entonces 1.528,22 kilogramos. déjale. Y esos son los que tenemos. ¿Viste? Ahí sacamos las primeras reacciones. Y ahora ¿Por tenemos qué que se, trabajar. por, ¿Ah? por qué se le pone esa flecha de E a G? Porque es el que sacó, po. Porque tú sacaste el nudo G. Tú sacaste el nudo G, ¿cierto? Sí, pues G, E, y va Sí, saliendo. Y el ya, pero tú eje, estás, claro, pero tú estás trabajando con este tramo, con el tramo GE y con el tramo GF. Por lo tanto, aquí tú la fuerza va de G a E completo. ¿Me entiendes tú? ya. Y en Sí, estos nudos, esta fuerza está a, ¿cómo se llama? Atracción. oh, Por lo tanto, sí. va a salir de ambos nudos. De ambos nudos va a salir. Ah, ya. Ya de ambos nudos sale. Porque yo ya cuando yo haga este ejercicio de nuevo, cuando yo por ejemplo haga el nudo E, yo no tengo para qué sacar EG, porque ya lo tengo, ¿me entiendes tú? Ya, sí. Ya lo tengo, no lo necesito. Entonces ya lo tengo listo. Por ese motivo se pone sin signo. Ya por ese motivo se pone sin signo. ¿Ya? Porque te va a servir para ambos lados y porque solamente tú lo estás viendo con el tema de las flechas. Ya si sale del nudo o si entra el nudo. Ya. ¿Vale? Gracias. Ya. Sí, Entonces, ahora tenemos que hacer el otro nudo, ¿ya? ya. El nudo que vamos a hacer ahora, ¿cuál va a ser? ¿Ya? Acá está el ejercicio. Y ahora para que se enchufe El ¿cómo se manual. llama? El manual. Ya, ¿cuál nos conviene seguir ahora? ¿El E, el F, cuál? El profesor siempre dice, F, E, F, D. ¿O no? no, pues, acuérdate que el nudo son los vértices. Tenéis que Ya. elegir si el E o el F.
Sí, pues este es un nudo, ¿viste? Este es un nudo porque es un vértice es un nudo. O sea, cada puntita del triángulo es un nudo. Donde están las letras. La F, ¿no? La Y F. yo creo que era ese, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué nos conviene la F? Porque el profesor nos dice a nosotros que nosotros debemos trabajar con el nudo que tiene menos incógnita. Porque si no, ¿cómo voy a poder yo tomar el ejercicio? Por ejemplo, yo no puedo tomar D porque no tengo nada. No tengo de B, no tengo de C, no tengo ni nada. El E tendría que tener E, tendría que tener C, tendría Sí, que tener no sé qué letra es. el E no me sirve porque solamente tengo una. Solamente tengo EG. Claro. Pero no tengo EF, no tengo ED y tengo 4 incógnitas. Imposible. Aquí en F sacaría FE y FD, ¿cierto? Aquí, Los dos. claro, acá tendría que sacar FD y FE, porque el otro ya lo tengo. Claro. ¿Se entiende? Ya, Entonces, por por eso eso me dije, conviene seguir con el F. FD, dije. Ya Ah, ya no te voy a lo escuchar. vamos a ver en la grabación ahora en el Sí, bar. bo. Espérate. Ya. No, sí, sí lo dije. Ah, lo dijo, dice la Aquila, no me confirma. Ya ahí está el bar. Good. Está bien. Un Ya, 7. entonces, ahora nos vamos a ir con el F, ¿ya? Con el Ahora F. que sí. Ya, chicos, ahora el Manuel se tiene que enchufar, ya que se perdió el primer nudo. Sí, ¿Está ahí, Manuel, o no? ahí quedó más colgado. El, Ahora se va a enchufar. el Manuel Manuel. está en el alma. Tú no tienes alma. A ver, lo voy a llamarlo para que se conecte. Está haciendo la cuestión de antropología. Aquí estoy. Ya, ahí contestó. Ya, vamos a empezar a hacer el nudo F. Ya, Vamos a empezar con un nudo para que cache. vale. Voy a buscar mi calculadora. Maxi, ¿entendiste o no? Ahí estamos, tranquilo. Yo entendí, pero siento que mucha información, así como que se me olvida. Borra algo del disco duro, algún nombre, tu dirección, no sé. Borra algo que no te sirva. Voy a borrar un poquito de otra asignatura. Del alma. Borra lo de la Esa curva. fue. Ahí tenéis caleta almacenado. Borra la curva No, porque entera. la curva no se puede borrar porque ahí sacamos el peralte. Ya. Bueno, Te vamos a decir Peralta ahora. ya. Cállense, malditos drogadictos. Ya. Echemos la isla. Vamos entonces con el nudo F, ¿cierto? Con el nudo F. Sí. Ya. Acuérdense entonces, el dato de acá era 4.831, ¿como cuánto? ¿Como 40? Como 40. Como 40. Ya. Según Acá el no- Abajo menú. era 1500 y algo era abajo. Ya, y acá era 1528,21, 22, no sé cuánto. No, 22 parece que era. Como 22. Sí, como 22. Andáis bien vivo tú. Ya. Se pegó un saque. Entonces vamos, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre o de el nudo F. Entonces voy a dibujar acá el nudo. Acá tengo D, si no me equivoco. Más Y bajito entonces, el nudo, más bajito el nudo, que te va a quedar muy apegadito. ya te entendí. Ya te entendí. Es que estoy hablando despacito. Ya. Espérate, déjame ver si se nos olvida algo. Ya, estamos bien. Estamos bien. Hoy toda esa información tengo que guardarla. Ya. Aquí la G va hacia acá. Hacia acá. O la flechita así. No, va para abajo. Ya. Aquí manda la F, ¿ya? Aquí manda la F, no me importa la G. La G ya la hicimos, ya está listo, entonces Ya no me pasó. interesa. Tiempo Ya pasó pasado. ya pasó. Ahora nosotros trabajando solamente con el G. Entonces tú la flecha la vayas a hacer para donde vaya, la dirección donde vaya. FG, entonces FG. ¿Ya se entiende? Estamos ahora con el nudo F. Entonces vamos entonces a hacer el nudo acá, el nudo F. Y tenemos que para acá está FD, ¿cierto? Ujú. Para acá en diagonal Diagonal. tenemos FE. FE, la La lo fe. último que se pierde. Y para acá tenemos
FD. 4.831,40, que venía siendo FG, ¿sí? Es lo mismo que tenemos el número. Ya. Acá tenemos entonces dos diagonales. Dos diagonales, acuérdense. Siempre que yo tengo una diagonal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponer. Descomponer fuerza, exacto. Y Ya. si yo descompongo fuerzas, ¿qué significa que voy a hacer? Trabajar con seno y con coseno. Seno con ¿Ya? seno, sí. Seno y coseno. Manuel, eso es lo que los chicos ya saben. Cuando tú veas una fuerza que está en diagonal, o sea que no está ni horizontal ni vertical, sino que está ladeada en diagonal, oblicua, como quieras llamarla, significa que tú vas a tener que descomponer esa fuerza y vas a tener Hay que problema. descomponerla en una en seno y otra en coseno. ¿Vale? Me lleva el diablo. Ya. Entonces, lo que yo tengo que hacer entonces, ¿con cuál primero vayas a componer? Acá tengo dos fuerzas en diagonal. ¿Se dieron cuenta que tenemos dos, cierto? Sí. Tenemos esta y tenemos esta otra, aunque nosotros ya la hayamos sacado, pero está en diagonal. Por lo tanto, La que tiene ¿Para qué esa- información, Ah, ya. ¿o no? ¿cómo? La que tiene más información. La que ustedes quieran, en este caso da igual. Para la que tenga más información me va a servir a mí para yo sacar la sumatoria. Ahí me va a servir harto. ¿Para qué Pero se en nota este caso, ¿Para qué se Entonces, nota la que ya tenemos, Hilda? ya La FG. FG. Yo creo que FE. la que ustedes quieran, si da lo mismo, no hay un orden. Ustedes díganme por cuál quieren Ya empezar. me toca elegir F. Total, para ti no es. Tengo una F. consulta. Dígame. ¿Para qué se anota de nuevo la FG? ¿Por qué se anotó el número? Sí, de nuevo. Porque estamos trabajando con ese nudo y ese nudo Ya. existe, sigue existiendo. Po. Ah, ya. Porque estamos trabajando con el nudo F y tenemos que sacar todas las fuerzas que están en F. Ah, ya. Todas. Que Entonces, están en este ejerciendo caso, una fuerza en F, ¿cierto? que estén ejerciendo una fuerza en F, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. ¿Por qué yo tengo que trabajar de nuevo con ese valor? Porque ese valor está en diagonal. Ya está en diagonal, tiene un ángulo, tiene un seno. Por lo tanto, yo ya no voy a trabajar con ese valor completo, sino voy a trabajar con un ángulo, con seno, con coseno. Porque cuando yo descompongo la fuerza, esta se me va a transformar en esa misma fuerza, pero en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Y después yo voy a eliminar esa diagonal, porque esa se va a transformar en una X y en una Y, ¿se acuerdan? Lo que pasaba delante con la GF, cuando yo ya había sacado GF, yo la saqué nomás y dejé la que estaba en X y la que estaba en Y, su descomposición. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces en esta tengo que hacer yo exactamente lo mismo, para yo poder saber el valor concreto de la fuerza que está pasando en ese nudo, tengo que sacar el seno y el coseno. Entonces ahora ponte tú, ¿cuál dijiste que querías empezar, Maxi? ¿Con la fe o con el otro? FG. Con la fe, siempre. Ya, vamos con la fe entonces. Vamos a empezar con la... Y entonces yo lo que tengo que hacer es dibujarlo tal cual se ve ahí. Tengo que hacer primero un plano cartesiano, ¿cierto? Voy a hacer entonces mi plano cartesiano. Y según esto, lo tengo que dibujar tal cual. Acá tengo el nudo, ¿cierto? Aquí al medio. Y dice que va hacia acá. Aquí está la fe. Ya, ¿y qué tengo que hacer yo? Formar un cuadrado, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. ¿Hacia dónde? Hacia la flecha. Entonces me va a quedar así. Tin. Y para acá, para la izquierda. ¿Cierto? Entonces ahí voy a tener FEI y acá voy a tener FEX. ¿Ya? ¿Qué lo voy a poner acá? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo acá? Porque yo estoy trabajando en este lado y estos son paralelos, ¿cierto? Son paralelos, están a la misma distancia, o sea, es lo mismo. El ángulo es igual. Por lo tanto lo voy a poner aquí, porque acá no me sirve. El ángulo va a estar acá. ¿Por qué el ángulo va a estar acá? ¿Por qué ustedes, por ejemplo, se pueden confundir y la van a poner acá? Porque cuando yo trabajo con ángulos, yo trabajo en sentido... ¿En qué sentido trabajo? Así. Así voy trabajando, ¿me entiendes? Por lo tanto, el ángulo va a estar a este lado y no acá. Ya. ¿Se entiende? Ya. Por eso el ángulo está aquí. Cuando uno trabaja con los ángulos, uno acá tiene 90, acá tiene 180, ¿cierto?
acá tiene 270 y acá tiene la vuelta completa, son 360 grados. Ah, ¿Cierto? ya. Siempre tú vas a trabajar hacia la izquierda, en el sentido anti-horario, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo nuestro va a estar aquí. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo va a ser siempre el mismo. Sí, pues, 71,56. como Ya. 56. Ya. Perfecto. Ya la descompusimos, ¿cierto? Ahora tenemos que anotar los datos que teníamos. Anotar los datos de seno y coseno. ¿Con cuál vamos a partir? ¿Seno o coseno? Da lo mismo cuál. Coseno. Seno. Ya, vamos entonces. Dale coseno. Con seno, ya, vamos con coseno. Coseno era cateto Adyacente. adyacente partido por la en la hipotenusa. hipotenusa. Ya, perfecto. Coseno Vamos, del ángulo, equipo. coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 71,56. 31,56. Ya. El cateto adyacente, ¿cuál es? El que está pegado al ángulo. Sex. Perfecto, Fex. Sex. Y partido en la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa aquí? ¿La fe o no? Perfecto. Y ahora, ¿cuál es la incógnita que tengo que dejar sola? A ver si se acuerdan. ¿El fex o no? Correcto, el FEX. ¿Por qué el FEX? Porque yo para trabajar con este tipo de ejercicio tengo que hacer sumatorias, según la ley de Newton, equilibrio de fuerzas. Entonces yo hago una sumatoria en X, yo hago una sumatoria en Y, ¿cierto? Tengo que sumar toda la fuerza en X y toda la fuerza en Y. Por lo tanto, a mí la fe me va a servir para calcular la fuerza, pero para poder hacer la sumatoria, yo voy a necesitar la FEX. ¿Ya? Que Porque la es X y la Y, sumatoria, ¿por cierto? claro, la X y la Y, en este caso la X. Ya. Sí. Entonces tengo que dejar todo a un lado y dejar a mi FEX sola. Hilda, Dígame. si tú, como es que el profe en algún ejercicio te ponía, Fex es igual a coseno 71,56 por fe. ¿Está bien, po? Está bien igual. Sí, Pero po. es que yo te lo digo para que tú lo entiendas. Porque yo quiero que entiendas, porque claro que el profe lo pasa directo. Pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Porque Ya. yo sé que ustedes las funciones trigonométricas ya las van entendiendo. Seno, Sí. coseno. Entonces aquí ustedes no se lo tienen que aprender de memoria, sino ustedes ya es algo que ya pueden aplicar de lo que ya saben. Porque coseno es adyacente en hipotenusa. ¿Me entiendes? Sí. El profe hace un paso menos, pero puede que algunos no entiendan. Entonces, coseno de 71,56, y aquí voy a llegar a lo que dice el profe. Sí. Por fe, puta la wea, te quitamos el pico. No sé por qué estoy tan mal. Andé escribiendo para allá para el lado de la 9.000. Sí, porque se me corre la wea se me corre para acá ya. 56 por fe es igual a fex, ¿cierto? Sí. Ya. Acuérdense de esto, ¿ya? Ya tenemos una ya. Acuérdense que esto nos puede servir para después. Hay algún dato que quizás nos pueda servir para después, por eso es que hay que dejarlo ahí en un rectángulo, para que no se nos olvide. Y ahora entonces vamos a trabajar con el seno, porque el coseno ya lo trabajamos. Entonces, seno del ángulo, ¿qué es lo que era? Cateto opuesto. Puesto por partido de la hipotenusa. Ya. Seno del ángulo, seno de 71,56 es igual a... ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo. ¿Cuál es el que está al frente? El fei. Partido de la hipotenusa, que dijimos que era... Fe. Good. Vamos que se puede. Vamos. FE. Y esto me va a dar entonces seno de 71,56 por la fe, que es Por igual FI. a la... Exacto. Ya. Entonces ahora yo me voy a mover a nuestro dibujito que teníamos anteriormente y voy a borrar la fe. ¿Por qué la voy a borrar? Porque ya no la tengo, ya la descompuse. Sí, pues, la Y voy a descomposición. agregar las nuevas descomposiciones que hicimos. ¿Y dónde nos quedó la FEX? Para la izquierda, ¿cierto? Sí. ¿Y la FEX nos quedó para arriba o para abajo? Para abajo. La 6 para abajo. Sí. La FE para abajo, sí. La FEX para abajo y la FEX para la izquierda. Entonces la vamos a anotar aquí. Manuel, ¿vais cachando? La FEX Me dejó el visto. Murió. y la FEX. Se marchó. Ahí está, ¿ven? Sí. Ya. Ahora nos falta entonces descomponer la otra diagonal.
la de 4831,40. Esa nos falta. ¿Ya por qué? Porque también está en diagonal. Esa nosotros ya la tenemos lista para el caso del G, pero en el caso del F sigue siendo una diagonal. ¿Ya? Ah, Por lo ya. tanto, yo tengo que calcularla igual. Y tengo que hacer lo mismo. Esta es más corta, sí, porque esta ya tengo. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con esta, pero esta es más fácil porque ya tengo un valor. Ya no me va a quedar la hipotenusa como una letra, Ya. porque la hipotenusa va a ser entonces este número, 4831,40. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Entendiste, Noemí? De nuevo. Ya. Ya, pero ahora vamos a entenderla. Ahora lo voy a entender mejor. A ver si la cuestión me deja bajar. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Ya. Vamos a descomponer entonces la 4831,40. Descomponer. Ah, por eso el profe ponía descomponer, es que eso es lo que no lo entendía. Ponía Esa fuerza. descomponer y ponía un número. Ah, Y yo no entendía por qué ponía un número. Y decía, ¿por qué pone un número ahí? ¿De dónde sacó ese número? ¿De dónde mierda sacó ese número? Y ahora me doy cuenta que ese número es la hipotenusa al lado. ya. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en nuestro plano cartesiano. Vamos a descomponer esta fuerza que está en 4831. Si nosotros vemos entonces el nudo, y estoy trabajando en aquí está vamos a hacer imaginariamente que aquí está ¿cómo se llama? El plano cartesiano. Se supone que nuestro ángulo va a estar para el lado hacia abajo, ¿cierto? Hacia el lado, hacia abajo. Y de hecho el profesor en este caso la hizo distinta a la que yo la voy a hacer, pero debería dar el mismo resultado, porque el profesor lo hizo como si estuviera, ¿cómo se llama? Como si estuviera en un puro lado, pero nosotros lo vamos a hacer como lo estamos haciendo. ¿Ya? Nuestro F está aquí, ¿cierto? ¿Mm? ¿Y dónde está la fuerza que nos estamos sacando nosotros? Acá. Para allá, para el lito. Sí, acá tengo yo FG, que es el 4831,40, ¿cierto? Ahora entonces lo que yo tengo que hacer es hacer este rectangulito que hacemos siempre. ¿Cierto? Y aquí vamos a proyectar FGX y FGI. ¿Cierto? Y el ángulo yo lo voy a tener acá. 71, ¿cuánto? Ah, claro, verdad. 71,56. No creo que no tengo más. ¿Todavía no está despierta la Sofi? Sí. ¿Y está bien? Ya. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Seno y coseno. La diferencia es que FG, la hipotenusa ya la tenemos. Ya la tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque FG, ¿cuánto vale? 4831,40. Entonces ya no nos va a quedar como una incógnita, nos va a salir a nosotros un valor. Entonces, vamos a trabajar con el seno y con el coseno. Vamos a partir por el seno. El seno del ángulo es el opuesto partido por la hipotenusa. El seno de 71,56 es igual al opuesto, que sería FGI, FGI partido en la hipotenusa, que partido es por 4.831. 4.831,40. Exacto. Y ahora este nos va a dar un valor al tiro. Seno, 71,56 por 4.800, porque va a estar multiplicando, ¿cierto? Me va a dar FY. ¿Cachaste, Noemi? ¿O quedaste pegada? No. Ya. Bien. Saca este valor, Carlito y Maxi, para que podamos corroborar el resultado. Saquen este Tiro. valor. Me da 4583,33. 33. Sí. Perfecto. Está muy bien, chicos. Entonces nos va a dar 4.583
33 kilogramos y eso va a ser FI. Perdón, FGI, me salté una letra. ¿Cierto? FGI, ¿o no? FGI. FGI. Ya, perfecto. Ahora tengo que hacer la del coseno, ¿cierto? Sí. Que sería FGX, ¿cierto? FGI, sí. Entonces vamos a hacer el coseno del ángulo, es el adyacente partido de la hipotenusa. El coseno de 61,56 va a ser igual al adyacente. ¿Y cuál es el adyacente? FGX. X, perfecto. Y la hipotenusa entonces era los 4.831,40, porque el dato ya tenemos. Entonces voy a anotar acá. A 4.831,40 kilogramos. Ya. Coseno de 71,56 por 4.831,40 es igual a ¿cuánto? 1528,22. Toda la razón, Maragua. Perfecto, ahí tenemos entonces la otra. Entonces, ahora estos datos lo tenemos que tirar para arriba, ¿cierto? Para la descomposición que teníamos. Para esta de acá. Y vamos a eliminar este de aquí, porque ya está descompuesto, ¿cierto? ¿Cierto? Está descompuesto. Yo también. ¿Entendieron o no? ¿Ya? ¿Y para dónde nos quedaron estas flechas? Para la de FGX para la derecha y FGI para abajo. Abajo. Sí. FGX. Así nos quedó, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por la X o por las Y? ¿Por dónde tengo menos incógnita? Por la que tenga menos incógnita. La que tenga menos incógnita. Sí, piensen ahí, ¿cuál es la que tiene menos incógnitas? ¿Cuántas tengo en Y y cuántas tengo en X? Ahí tengo que La yo I. decir, ya. En la Y, claro, muy La bien. I. Good. Ya. Aquí me faltó agregar, se me borró la letra acá abajo. Era Para F. cagar en F, en X. Ya. Entonces, en las I, ¿cuál es mi incógnita? ¿FGI o FEI? A ver, ahí tenía FGX y tenía, ¿cierto? Acá tengo FGX y FGI. Entonces acá, ¿cuál es mi incógnita? En las de las I. La FEI. La FEI, correcto. Ahora, chiquillos, si ustedes no se quieren confundir en la prueba, pónganle al tiro número. Para que no estén mirando así. Mira, FGI es 4.583,33. O sea, anótenlo. Siempre anótenlo para que ustedes después no tengan que estar ahí pensando tanto rato. No se me pierdan los números. Sí, pues, coma no sé cuántito. La voy a poner ahí entre comillas. Y esto de acá era 1.528,22. Y ahí la otra todavía no tenemos un dato. Entonces, si la FEI es positiva, la FEI es positiva porque es mi incógnita, todo lo que va en ese sentido va a ser positivo, ¿cierto? Y todo lo que esté en contra va a ser negativo. Entonces, FGI va a ser positivo o negativo. ¿Sí? ¿Por qué? FGI positivo. Exacto, porque Sí. va en el mismo sentido, tengo que tener Sí. cuidado con eso. Entonces Sí, yo voy sí. a sumar las dos. FEI más FGI igual 0. FEI vendría apuntando hacia el nudo, ¿cierto? Ahí en ese caso. FEI todavía no po. sabemos, todavía no sabemos porque Sería tenemos una que saber cuánto decomposición ahí. sale. Si sale positivo o negativo, vamos a ver si está en convención o tracción. ¿Y ahí cómo te diste cuenta que FGI iba, porque está hacia abajo, pero y la otra, cómo sabéis que? No, pues FGI yo lo sé, porque la descompusimos. ¿Ya? Sí. Y dio para abajo. Y sabéis que FEI, apuntando hacia abajo.
¿Sí? Y Sí, 6 por la está, flecha. no sabemos cuál está No, apuntando. pues, es fe también, pues acuérdate que descompusimos fe. Acuérdate, mira. Mira, Sí, tú haces el ángulo y lo que tú haces aquí es encontrar las letras, encontrar a la flecha. La que te quede paradita va a ser en el I. La que te quede acostadita en el X. ¿Se entiende? ya, sí, sí. Y ahí habíamos descompuesto, por lo tanto iba hacia abajo, porque la encontró hacia abajo. Y esta la encontró hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces por eso aquí pusimos que iba hacia abajo. ¿Vale? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a tener que sumar FEI más FGI porque las dos van a ser positivas, ¿cierto? Entonces nos vamos. Se corrió. Carlos, ¿Qué? ¿tú crees que nos va a quedar todo esto? ¿Ah? Yo ya estoy pensando cuánto me va a salir el bono. La risa acá es la mejor, güey. Estoy muriendo. No sé si hasta ahora voy entendiendo, pero estoy pensando si me voy a acordar de todo mañana. Yo creo que no te voy a acordar ni que se la mami. Ya, pero Entonces, tampoco es malo en ese sentido. sumatoria de la fuerza en I, voy a Yo tener me- entonces la FEI más FGI igual 0. Ya, acuérdense que este ya lo tengo y lo tengo acá. Sí. 4.583,33. Por lo tanto, reemplazo esa FEI, más 4.583,33. La cosa está roncando aquí. Nos saca pica. Igual a 0. Y tengo que dejar mi incógnita entonces a un lado y la otra al otro lado. Y me va a quedar FEI es igual a menos Bueno, 4.583,33 kilogramos. Entonces, esta fuerza iría a compresión, ¿ya? Pero no es la que estoy buscando, porque la que yo estoy buscando en realidad es la fe nomás, ¿Por qué la fe? Porque la fe en nuestro ejercicio es una diagonal, pero yo para poder saber esa diagonal tengo que descomponerla, ¿se entiende? Sí. Ya. Entonces ahora yo tengo que recordar, todo lo que yo hago lo hago para algo, todo lo que hago yo me va a servir. Ya, entonces yo hace un ratito atrás hice seno, coseno, ¿se acuerdan? Sí. sí. Y descompuse la FEI. Y descompuse la FEI en esto. Entonces, yo tengo que guardar todo lo que yo estoy haciendo, no tengo que olvidarme de nada. Tengo esto. Yo me acuerdo, entonces también se tienen que acordar de que esto yo lo hice hace un rato y que no lo hice por nada. O sea. Entonces yo acá lo voy a pegar. Voy a pegar acá. Uy, no se quiere mover la cuestión. Yo pensé que estaba buscando era Max. Ya. El Manuel. Entonces, me dice acá, según el apunte que yo tenía que el seno de 71,56 por fe es FEI, ¿cierto? Sí. Pero yo acá ya tengo el FEI. ¿Y cuánto vale entonces? Menos 4.583,33. Entonces yo aquí, en vez de poner FEI, voy a reemplazarlo por este valor que ya tengo. Seno de 71,56 por fe es igual a menos 4.583,33. ¿Vale? Entonces ahí entonces ahora voy a hacer esto. Seno de 71,56 por fe es igual a menos 4.583,33 kilogramos. Y esto va a ser entonces fe es igual a menos 4.583,33 kilogramos partido en el seno de 71,56. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da fe? ¡Connie! ¡Constanza!
No la despertí, weón. Está roncando muy fuerte. Oye, Está en un sueño profundo. oye, Da. ratona. Está Es que mira, soñando, fíjate que está toda doblada igual, está toda doblada igual. está soñando con un camión. Cuidanza. Amorcita. Acuéstate. O sea, es que me cansé de pensar, weón. Ya. ¿Cómo te para mañana Max se vaya a ir o no? Tus manos. Ya, acuéstate en la Oye, cama. no sé a cuál clínica voy a ir Va a mañana. ser miedoso, po. Vamos. No sé a qué clínica voy a ir. Si ahora se la nada, weón. Pero acuéstese en la cama, me está ahí encima, se va a resfriar. Juanita, ¿me vas a hacer caso? Aquí inmediatamente. Inmediatamente, si no le pego en el poto. Weón, estoy muriendo. ¿Estáis muriendo de sueño? No, estoy muriendo, no. Le quedan mucho. Todavía no lo, ¿cómo se llama? No lo mecanizo. Hilda, Dígame. da menos ¿Ya? 44.831,39. ¿Coma? Perfecto. ¿Tan ciego? Hilda estaba pensando, ¿sabes qué? Para que no se nos olvide, escribir no sé si es mucho pedir. No, por ahí decir así como ponte tú un paso a paso, no un paso a paso de todo, pues, sino que así como primero se hace sumatoria de esto, después de esto, Ya. en la diagonal de componer, así como recordatorio nomás, así como para que no se nos vaya a pasar algo. No, si yo de leerlo no lo voy a volver a leer. Lo que sí te diría que, ejemplo, ya hicimos dos nudos. Sí, Después se va repitiendo lo mismo, ¿cierto? Y ¿Sí? se van obteniendo valores que ya, obviamente, ya están. Sí, sí, Entonces, correcto. ahora como hacer un recalculando, devolverte y decir, mira, aquí hicimos esto y después pasamos a esto. Porque ahí es donde me pierdo, como si yo ponte me da ese ejercicio, así yo te lo desarrollo. Si ya como nosotros sabemos hacer esta ecuación y todo eso, el tema está en que, ejemplo, tú decís, no sé, pues, vamos a sacar esto y vamos a traer fade acá. Y eso es lo que como que me enreda. Y yo creo que la novenita es la misma. ¿Cómo estás, Noemi? ¿Tú? Yo bien. Ella dice que está bien. Igual le entendí ayer igual harto. Es que ayer igual estudiamos. Nos va ganando como por 10 horas. Es que igual nos quedamos hasta las 4 ayer. Ayer nos quedamos hasta las 4 con la Noemi. No, no han dormido nada. Mañana se van a quedar dormidos en plena prueba. Nah. Estamos mal. ¿Ah? Estoy adolorida. ¿Por qué no te devolví? y empieza quién- todo de nuevo, tú decís. No que no empiece todo de nuevo, sino que como que vaya aplicando qué es lo que... Oh, es tanta rabia. Quiere que lo sigues con el primero, con todo. Sí, no hay problema. No, si lo primero yo lo entendí. Eso. Lo primero yo lo entendí, donde hay que sacar el momento. Ya, Eh, ya. Pero igual, hagamos un resumen. Si no, Ya, hagamos vamos. un resumen. Hagamos Ya, un vamos. resumen igual. Porque Vamos. así no entendemos todo. Ya, vamos. Ya. Lo primero que nosotros tenemos entonces son la figura que nos dan, que son estos triángulos con la distancia, con unas fuerzas que van aquí apuntando hacia abajo y tenemos dos apoyos, uno fijo y uno móvil, ¿cierto? Ya. El apoyo que es fijo se mueve en dos direcciones, en X y en Y. En cambio, en cambio el móvil, digo, solamente se mueve en un sentido Y, ¿cierto? Vertical. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces ahí lo primero que tenemos que sacar nosotros en el primer paso es hacer sumatoria de fuerza tanto en X como en Y. Pero nosotros tenemos que anotar esta reacción. Si nosotros vemos que estamos apoyando algo, o pongamos por ejemplo que, imaginémonos un puente. Un puente entonces tiene que sujetar entonces que pasen auto, personas, lo que sea por ahí. Para que este puente no se vaya, tienen que haber fuerzas que vayan arriba, ¿o no? Sí. Por eso que yo tengo en el apoyo A y en el apoyo G pusimos RAI, que va apuntando hacia arriba, y RGI, que va apuntando hacia arriba. Además, tenemos RGX, que va hacia la derecha, porque todo el tema del movimiento está hacia la izquierda. ¿Cierto? Todo el tema del peso, toda la otra figura está para el lado de la
izquierdo. Y yo tengo que hacer un equilibrio, ¿cierto? De todas maneras, a mí re poco me importa dónde va RGX, porque no hay ninguna otra fuerza en X. Todas las otras fuerzas van en Y. O van para abajo o van para arriba. Así que, en verdad, no importa tanto esa fuerza porque vale 0 igual. Entonces yo, después de entender eso, me hago una sumatoria de fuerza. Y les digo sumatoria de fuerza en X. O sea, ¿qué fuerzas están aquí en el eje de la X? ¿Qué fuerzas están en el lado horizontal? ¿Qué fuerzas me van para la derecha o me van para la izquierda? Y yo solamente voy a encontrar una, que es RGX, ¿cierto? Entonces, esa está fácil. Le digo RGX igual a 0. Ya, ahora la que tengo, aquí tengo todas las fuerzas en la parte de las Y. Aquí la tengo más difícil. Aquí tengo que empezar a sumar las fuerzas que están en Y. Las que van para abajo van a ser negativas según el plano cartesiano. Por lo tanto, van a ser las 500 kilos, los 4000 kilos, los 1500 kilos y los 3000 kilos. Y las que van por arriba, en este caso RAI y RGI, van a ser positivas, porque van hacia arriba. Entonces hago esta suma y me van a quedar dos incógnitas cuando haga esta suma. Me va a quedar RGI y RAI. A un lado voy a pasar el número, ¿cierto? Los 9000. Y me va a quedar que RGI más RAI son 9000. Pero ¿qué pasa? No tengo nada aclarado porque sigo con dos incógnitas y un puro resultado. Entonces aquí es donde yo tengo que acudir a los momentos. A los momentos. Y los momentos, la suma de estos momentos va a ser igual a 0. Para ver el momentum, yo debo trabajar con el apoyo fijo. En este caso el apoyo fijo está en el G. Y todas las fuerzas que están reaccionando en ese punto, que están reaccionando en el eje, en el apoyo fijo, van a ser anuladas, ¿cierto? No me van a significar nada, entonces yo no las pesco. RGX y RGI en este caso, en el momentum, no me sirven para nada. Entonces trabajo con las demás. Y tengo que ir trabajando con las demás en el sentido horario o en el sentido antihorario. Si estas fuerzas están trabajando en un sentido antihorario, van a ser positivos. Si están en un sentido horario, van a ser negativos. Y yo las tengo que ir multiplicando por la distancia. Entonces, en el caso del 3000, que es la primera que elegimos para trabajar, partiendo Ya. desde el apoyo, yo tiro una flecha. Da lo mismo, yo tiro de aquí, yo me lo imagino, lo siguen los rayos y lo llevo hacia los 3000, hacia donde va la flecha, y lo veo. ¿En qué forma voy? Antihorario, por lo tanto esta fuerza va a ir positiva, ¿cierto? Entonces va a ser 3000 por la distancia que son los 2 metros. Y todo lo que vaya entonces en sentido antihorario lo voy a ir sumando, todo lo que no vaya en el sentido antihorario, o sea, va a tener que sumar, perdón, restar. En este caso el RAI, ¿cierto? Entonces tengo aquí el apoyo. Para yo poder irme hacia allá tengo que darme una vuelta completa. Tengo que hacer esto para ir hacia esa raya. Entonces esta va a ser negativa. En este caso entonces me va a quedar una pura incógnita que va a ser RAI. Voy a hacer las ecuaciones que ya más o menos sabemos hacerlas, ¿cierto? No hay problema con eso, tienen que ser trabajar. No importa que sea lento, pero que lo hagan bien. Y les va a dar un resultado RAI. Y van a poder sacar entonces esta magnitud. Yo creo que vamos a tener unas 3 horas de clase. No. O 2 por lo menos. Y de esta forma entonces yo ya tengo un resultado y la puedo reemplazar aquí en mi primera ecuación y voy a poder sacar entonces la otra incógnita que no tenía, que es RGI. Y ahí la tengo. Listo. Esa es la primera parte. Y después de eso yo debo empezar a trabajar con los nudos. Para poder trabajar con los nudos, lo que yo tengo que hacer es trabajar siempre primero con el apoyo fijo. ¿Dónde está el apoyo fijo? En el G. Por lo tanto, ese va a ser el primer nudo que yo voy a hacer. Entonces, lo que para mí se me hace más fácil, yo no sé a ustedes, pero en mi caso, se me hace más fácil dibujar el triángulo, solo. ¿Ya? De momento todavía no tengo el ángulo. Entonces yo hago mi triángulo y yo voy a trabajar con el jefe. Entonces voy a trabajar con esta parte y voy a trabajar con esta parte. ¿Cierto? Esas son las magnitudes que tiene mi nudo G. Pero, acá está la otra fuerza que tenía. Tengo que anotar todas las fuerzas que están trabajando en ese punto, en el punto G, ¿cierto? Pero Sí. yo no tengo el ángulo. Entonces yo tengo que sacar el ángulo y de esta manera el profesor en el ejercicio nos puso que la altura del triángulo eran 3 metros. 3. Por lo tanto yo aquí tenía que sacar la tangente.
Y sacando la tangente me daba que el ángulo era 71,56. Y esto, si las distancias son iguales, el ángulo va a ser igual en todas las partes. Entonces yo lo saco una pura vez. ¿Qué hago después? Empiezo a trabajar con el nudo. Y le hago el puntito que hace el profesor y empiezo a notar todas las fuerzas que están trabajando en él. RGX, tengo también RGI. Acuérdense que tienen que anotar todas, si no se les puede olvidar estas reacciones que sacamos al principio. Si tienen el número, anótenlo para que no se les vaya a olvidar después y de pensar que no lo tienen y ya lo tienen, lo sacaron qué rato. GE y teníamos GF, que GF es una diagonal, una oblicua. Si yo tengo algo oblicuo o en diagonal, significa que la tengo que descomponer. ¿Y qué significa que la tengo que descomponer? Que tengo que sacar seno y coseno. Para que yo no me tupa y yo no me equivoque, trabajemos seno y coseno como sabemos hacerlo nosotros. ¿Cómo es seno y coseno? Seno es cateto opuesto en hipotenusa. El coseno adyacente partido en hipotenusa. Por lo tanto, yo hago este dibujito, hago mi plano cartesiano, dibujo mi plano cartesiano, y hago el F, ¿dónde está? Perdón, y hago el GF. ¿Dónde está el jefe? El jefe estaba acá. ¿Dónde está mi lápiz? La diagonal. Era la diagonal, sí que. Ya. Ahí está. Para que este es como lo más importante que no se nos puede olvidar. Esto era GF, mi hipotenusa al final. Y lo que yo hago aquí es hacer un cuadrado. Es apuntar las flechas tanto en X, o sea, en la horizontal y en vertical, con tal de que estas se encuentren en el punto, en la flecha. Si va en el sentido vertical, esta va a ser GFY. Si está en el sentido horizontal, va a ser GFX. Pero como no me sirve este triángulo de acá, me sirve el de acá, porque acá está GFY, yo lo que voy a hacer es hacer esta acá, porque es lo mismo, porque son paralelas. Entonces GFX, ¿cierto? Entonces de esta manera, yo trabajo con el seno y con el coseno. Acá el ángulo es 71,56. Y ahí trabajo. Si estoy sacando el seno, es opuesto en hipotenusa. El opuesto es GFY, ¿cierto? Y la hipotenusa sería GF. Lo mismo pasa con el coseno. El adyacente, o sea, GFX partido de la hipotenusa que es GF. Y ahí me van a quedar dos ecuaciones, que son estas ecuaciones que sacamos delante. Ya. Teniendo esos puntos, yo ahora ya cambio, borro GF del punto inicial, ¿cierto? Y lo reemplazo por las que calculé. Para arriba me quedó entonces GFY y para la izquierda me quedó GFX. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien ahí? Ya. Maxi. Sí, weón. Estoy entero pegado. Ya. Entonces, ahí después cuando ya tenemos todas las fuerzas que ya están todas descompuestas, ya están todas en un eje vertical o en un eje horizontal, ya no hay ninguna oblicua, ninguna ahí diagonal, yo debo preguntarme ¿qué me conviene? ¿Sumatoria en Y o en X? Y yo debo elegir la que tiene menos incógnitas. En este caso, Y. Porque ya tengo un dado. Y la incógnita mía, que sería GFY, va a ser positiva siempre. Por lo tanto, todo lo que esté a su sentido va a ser positivo. Todo lo que esté en contra va a ser negativo. ¿Cierto? Entonces, hago la sumatoria de las fuerzas en Y, que la tengo acá abajo, son igual a 0, y me va a quedar entonces que FI más 4583,34 es igual a 0, y me va a quedar entonces la igualdad, ya que es una ecuación simple, y me va a quedar GFY es igual a menos 4583,34. Pero recuerden siempre que todo lo que yo voy calculando me va a servir después. Y tenemos el dato entonces que GFY también era igual a seno de 71,56 por GF. Entonces ahí hago la igualdad con el dato que acabo de sacar y me va a dar GF. Ahora ustedes dirán, ¿para qué saqué GF? GF me va a servir para sacar la GFX. ¿Se entiende o no? Al final todos los datos los voy a ir ocupando.
al final no me voy a quedar con ninguna incógnita. Voy a sacar GFX, GFY, todas. Ya, pero yo las voy a ir sacando a medida que las vaya necesitando. Por ejemplo, primero saqué GFY, gracias a ella pude sacar GF, y después gracias a GF pude sacar GFX. Al final todo me va a ir sirviendo a mí. Pero ese es el orden, ¿me entienden o no? Sí. Si yo después ya saqué sumatoria de fuerza en X, ¿qué tengo que hacer? Sumatoria de las fuerzas en X. Perdón, si la hice en Y, ahora en X. Y así, todo el rato es lo mismo. No siento que sea algo difícil. ¿Sabes lo que yo creo que deberían hacer? Deberían hacer un ejercicio, o hagan el mismo ejercicio, hagan el